Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en la hora de la verdad al oído. Si hoy fuera yo profesor de Derecho Constitucional, como lo fui tantos años, de Derecho Constitucional colombiano, no sabría cómo explicar la sentencia de la Corte Constitucional. ¿En cuáles problemas me vería? El decreto que declaró la emergencia económica y social para La Guajira es inexequible, es inconstitucional, es nulo, es inválido. Pero que se sigan prolongando sus efectos por un tiempo mientras el Congreso decide y el gobierno decide qué puede hacer definitivamente con La Guajira. Inaudito, Lemar, inaudito. ¿Una norma es exequible o es inexequible? Si es inexequible, no puede producir efectos en ningún sentido, de ninguna manera. Es nulo ante la Constitución de la República y no hay nada más que discutir. No, pero este es nulo, pero produce efectos. ¿Quién entiende a la Corte Constitucional de Mar? Esa teoría, doctor Fernando, de los efectos diferidos sobre una decisión abiertamente inconstitucional declarada de esa manera, inexequible por la Corte, es algo en lo que ha venido jugando la Corte desde hace algunos años. Sobre todo, recuerde usted cuando se ha declarado inconstitucional, por ejemplo, las reformas tributarias. Recuerda una del presidente Duque. Entonces ellos decían, para no causar un problema, un desorden inevitable en el país por cuenta de declarar inconstitucional el recaudo de impuestos, sigan recaudándolos hasta final del año y en final del año, antes de que se acabe el periodo, tengan listo el nuevo proyecto de ley de reforma de temas de Hacienda para que puedan cobrar impuestos el próximo año, la famosa reforma tributaria. Y sí, doctor Fernando, entonces aquí lo que hay es un claro permiso que le entrega la Corte Constitucional o se da a la Corte Constitucional para que algo inconstitucional siga violando la Constitución y siga siendo aplicada por encima de la ley y por encima de la misma Constitución. Es un harakiri. La Corte Para dice, que, eso es inconstitucional, pero síganlo aplicando. Le doy un para año que, para que se siga aplicando. exactamente, para que produzca efectos durante un año lo que es inconstitucional, lo que es inexequible. Vaya, 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 vaya. Las cosas Eh, que uno no entiende, doctor Fernando, pero además un par de comentarios alrededor del famoso decreto de La Guajira. Eh, en el fallo, bueno, porque habrá que esperar el fallo, ¿no? Porque ese es otro problema. La Corte no se pronuncia mediante una sentencia, sino mediante un boletín de prensa. ¿Y la Sí, sentencia? ¿Dónde la está? sentencia no está, no la conocemos todavía. Y Entonces, entonces, ¿no? El boletín de prensa le dice a uno lo siguiente, me permito leer las primeras líneas. Bogotá, 2 de octubre del 2023, noticia en desarrollo. La Sala Plena de la Corte Constitucional finalizó la revisión del decreto 1085 del 2023, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. La ciudadanía puede acceder al contenido completo del decreto en el siguiente enlace. La Sala Plena adoptó la siguiente decisión. Habla de los 3 puntos donde declara inexequible el decreto 1085 del 2 de julio del 2023 y como medida segunda dice conceder efectos diferidos a esta decisión por un término de un año, contados a partir de la expedición del decreto 1085 del 2 de julio, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por menor disponibilidad de agua. efectos diferidos. Pero Bueno, en el fondo, ¿qué ah, ocurrió, doctor Fernando? El tema del agua es lo que la Corte ha dejado con efectos diferidos. Además, esto es muy raro, porque si es inexequible todo. Nadie ha dicho ah, que sea un pedazo, una partecita, no todo. Pero bueno, la Corte dice que todo menos el tema del agua. Eso es no, una, el agua también, solo que tiene efectos diferidos. solo que Lo, tiene, lo sí, señor. inexequible tiene Sí. efectos diferidos. Lo que se cae de golpe, se cae ya de inmediato, es la creación de un aporte económico en la factura de la luz que estamos pagando los colombianos, ¿no? Que usted lo advirtió desde el primer momento, abiertamente ilegal.
por qué el país paga en su aporte de factura de la luz lo que le está pasando a La Guajira. 2, se cae la exención del IVA para servicios de turismo. 3, la implementación de un modelo de salud que es el modelo de salud preventiva que Gustavo Petro pretende a través de la famosa reforma a la salud en el país. Y 4, la creación de una nueva universidad que él sueña en La Guajira. Eso se cae. Por supuesto, se ha de caer, doctor Fernando, algunas facultades que pretende el presidente Petro y sus ministros para poder pasar por encima del Congreso de la República, legislar y arreglar a punta de leyes La Guajira como si así se arreglara algo, con leyes. Cuestionable la decisión de la Corte. Y Bueno, preocupante el nivel del constitucionalismo o constitucional de los asesores jurídicos del presidente Gustavo Petro. Desde el primer momento sabíamos que no había hechos sobrevinientes para decretar la emergencia y por esa razón, evidentemente, la Corte tumba el decreto, pero le da vida durante un año. a ver, ¿y qué se necesita para resolver el problema de agua en La Guajira? ¿Qué? Que no lo pueda hacer el presidente de la República en uso de sus facultades ordinarias como presidente. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer revolucionario para que sea una norma constitucional pero inconstitucional o inconstitucional pero constitucional, como ustedes quieran? Ay, ¿Qué hay que por hacer? A ver, no, no, dígame no, no. dígame qué hay que hacer, dígame cuáles son las obras que hay que emprender, cuáles son los ríos a los que hay que darles un cauce, cómo es qué es la parte del agua en La Guajira que se va a resolver con el decreto del presidente Petro, que no se resolvería si no existiera ese decreto. Bueno, en fin, No, son es que, cosas. vea, doctor Fernando, Bueno, es que el problema es el activismo de Gustavo Petro, porque Petro lo primero que hace en La Guajira es vender la idea que a los guajiros les roban el carbón para vendérselo a las multinacionales y para contaminar el mundo. Lo primero es su lucha frontal contra las empresas del carbón, porque para él más o menos es directamente proporcional la explotación del mineral con la pobreza y las dificultades de La Guajira, aun pues, cuando casi medio billón de por, pesos le dejan regalías pero la por Dios. minería en La Guajira. Si la explotación del carbón es lo poco que le queda a La Guajira, quítele la explotación de carbón y me dice en qué queda La Guajira. Pues, bueno, en fin. Claro, Entonces, ¿que contamine el mundo el carbón? Sí, pues contamina el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Es contaminante, pero es lo que La Guajira, de lo que La Guajira dispone para sobrevivir. 500.000 millones de pesos al año le llegan a La Guajira por concepto de la explotación del Cerrejón, ¿no es cierto? Bueno, claro, sí, sí, sí. muy bien, muy bien. Vamos pues con otro tema. ¿Qué están haciendo los verdes para la alcaldía de Bogotá? ¿Con quién están finalmente los verdes? ¿Con Los Bolívar o verdes no? están decidiendo ponerle una velita a cada uno de los candidatos. Y bien que hábiles resultaron los del partido de la doctora Claudia López, porque acompañan en una medida a Carlos Fernando Galán. De hecho, hemos visto a Catherine Miranda de frente. Catherine Miranda es congresista del Partido Verde y está apoyando a Carlos Fernando Galán. Por otra parte, vemos a Alejandro Gaviria también sumándose a la campaña de Galán, pero también sabemos que desde la alcaldía de la doctora López se está apoyando también a Oviedo, al candidato que digamos sería el independiente, el que fue por firmas, el que iba sin partido. Sabemos que también ahí lo apoyan. De hecho, le han preguntado a Oviedo muchas veces si esto va a ser una alcaldía 2.0, una alcaldía de Claudia López 2.0. Y por supuesto, le han puesto los verdes también, los verdes radicales se han sumado a la campaña de Gustavo Bolívar. A final de cuentas, doctor Fernando, los verdes ganan con cara, sello y si la moneda queda de filo, también ganan. Le apostaron a los tres que van en punta. Bueno, muy bien, muy bien. Eso hace pues los verdes para la alcaldía de Bogotá. Y entonces en Medellín tenemos la campaña de este hombrecito que No, renunció y se puso de una manera muy agresiva, muy vergonzoso, agresiva. vergonzoso. Esto otra vez la coherencia de la extrema izquierda que no existe, por supuesto, la incoherencia.
Ellos dicen defender la vida, amar la paz, abrazar al otro, una cantidad de idioteces que terminan siendo eso, idioteces. Vea usted el trato que le da a la oposición. Bueno, sí ha dicho de paso, Upegui, el candidato de Pinturita, es un hombre de muy poca calidad intelectual para poder presentarse como alcalde de Medellín. Dirá que si ganó su amigo Quintero, ¿por qué no va a poder ganar? Lo cierto es que tiene a duras penas el 14% de intención del voto, está muy lejos. Se cree que pues va a perder, evidentemente, según las encuestas. Pero veamos qué fue lo que dijo Daniel Quintero. Pasadas a duras penas 18 horas de haber dejado de ser alcalde, vean ustedes el tono que utiliza para atacar a la oposición y más grave todavía, doctor Fernando, para atacar a una mujer, como lo hizo contra la senadora María Fernanda Cabal. Veamos el video de ayer del señor Quintero. Pero yo les tengo una pregunta a esta señora. ¿A dónde la votamos? ¿A la basura o a la urna? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A este señor a dónde lo votamos? ¿A dónde? ¿A este señor a dónde lo votamos? ¿A dónde? ¿A dónde votamos? Al tipo que está detrás de todas las tumbadas que le han hecho a Colombia. ¿Y a Upegui a dónde lo votamos? A la alcaldía. Upegui, alcalde. Upegui, alcalde. Los no más de 100 personas que rodeaban el evento, como usted ve, es una cámara cerrada, ¿no? Un primer plano, para evitar mostrar cuánta persona acompañaba a Quintero. Dicen que hay que botarlos a la basura. Está la fotografía de la senadora María Fernanda Cabal, del expresidente Álvaro Uribe, de Federico Gutiérrez, de Fabio Valencia Cosio. A esas personas y en el post de la publicación que hay en redes sociales, en la parte superior, ponen el letrero que dice: así se le habla a los bandidos. Realmente muy rastrera la forma de hacer política de Quintero. No, Que no, doctor Fernando, absolutamente condenable, condenable. Así no se puede hacer política. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Eso es una incitación al odio y una incitación a la violencia. ¿Qué es la basura políticamente? ¿Qué es la basura? Bueno, pero además llamar bandidos a personas que no han sido condenadas por asuntos que tengan que ver con corrupción o cualquier otro, pues me parece de la mayor gravedad. Ahora, lo que sí creería uno, doctor Fernando, es que, por supuesto, Quintero le está metiendo no solamente el cambio en primera, ni en segunda, ni en tercera, sino que le está metiendo todo a Upegui, porque yo supongo, y esta es una opinión muy personal, si gana Federico Gutiérrez la alcaldía de Medellín o cualquier otro candidato que no sea Upegui, pues van a investigar qué fue lo que pasó en la alcaldía de Quintero y se va a saber todo lo que se ha dicho en contra de él y que ayer aquí explicaba ampliamente Alfredo Ramos Maya, concejal de la ciudad de Medellín. qué horror. En todo caso, así no se hace política. A esto no podemos volver. Esto tal vez ocurrió algún día en la historia de Colombia y desató la violencia política. Así no puede ser. Así no puede ser. El señor Quintero es un hombre de cortas luces, de corta capacidad, pero no puede suplir lo que la naturaleza no le dio con estos desplantes atroces. Bueno, dígame usted pues qué se va a hacer con la compulsa de copias de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones sobre Petro. Porque ahí la Comisión de Acusaciones lo va a recibir y va a recibir, me imagino yo, que la historia completa. Es lo de Benedetti, tiene que ser lo que recibió el hijo de Gustavo Petro y tiene que ser lo del piloto de avión y lo del avión de narcotraficante. Nada de eso estaba registrado en la campaña.
De manera que eso va para la comisión de acusaciones. Eso va para la comisión de acusaciones y lo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, doctor Fernando, es compulsar copias al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero evidentemente Gustavo Petro no se podía quedar callado frente a la noticia y salió a responder. Y me permito leer rápidamente lo que dice en un extenso trino. Los trinos son para muy pocos caracteres, pero este señor no sabe de eso. Él escribe lo que le parece. El fiscal general compulsa copias contra mí basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy aforado como senador en ese entonces y como presidente ahora. De manera aberrante, la revista publica un interrogatorio de mi hijo cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados, y de manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto, al parecer, por el empresario Euclides Torres, que se realiza 5 meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no estaba cobijado por la ley de campañas. Ni al interrogador de la fiscalía ni a la periodista se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento para ver si ese acto, la manifestación de la P en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas. Y ante tamaño error, el interrogador de la fiscalía, el fiscal general compulsa copias a la comisión de acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular. ¿Qué tal? Una reunión política que es un derecho y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó 5 meses antes. Completo así 8 años de investigación permanente sobre mí por las fiscalías que han buscado encarcelarme para impedir que el progresismo bajo mi dirección gobierne el país. Bueno, eso no es un trino, eso es un discurso, otro discurso. Falta pues de Pero cuánta imprecisión, doctor Fernando, pero bueno, además mentira en ese comentario. todas las imprecisiones del mundo de mar, no hay ni para qué considerar eso. Dos Pero es elementos. Uno, los medios de comunicación no están obligados a la reserva del sumario. No están obligados. Y la segunda, que yo no sé por qué la desconoce. O bueno, debe ser que él sí sabe por qué la desconoce. Toda campaña extemporánea es ilegal. Está prohibido por la ley hacer campaña extemporánea. Y él dice como la cosa más natural que cualquiera puede hacer una campaña a la presidencia o a lo que quieran 5 meses antes de empezar el calendario electoral. Bueno, bueno, definitivamente. y la amistad con el señor Euclides Torres, pues que le explique, ¿no? Que le Bueno, su explique. hijo dijo que sabía perfectamente, que su papá sabía perfectamente de los dineros y de los apoyos que estaba entregando Euclides Torres. Bueno, y entonces ahora tenemos que Claudia López se va contra Petro, Sí, con agarrados del pelo por el metro de Bogotá. por el metro de Bogotá. Y Sí, entonces señor. Petro se va para la China y entonces desde la China nos mandará un mensaje después de su reunión con Xi Jinping a ver eso cómo se traduce en votos el 29 de octubre. Claro, claro, porque No, es que no hay no derecho. podía haber otra fecha. La fecha tenía que ser de reunión anterior al día electoral. Y es que, supóngase, doctor Fernando, que sí hablen del metro de Bogotá, que sí haya un acuerdo entre ambos. No sé, ni me quiero imaginar jurídicamente cómo es este desbarajuste de terminar un contrato entre una empresa china y el distrito de Bogotá prácticamente resuelto para que haya paso a un contrato entre 2 estados, el de la China y el de Colombia, para poder hacer el metro de Bogotá como el doctor Petro lo quiere. Entonces va a mandar el mensaje el 27 o el 28 para que el 29 de octubre los bogotanos tomen decisión sobre por quién votar a la alcaldía de Bogotá. Bueno, Ave María, por Dios, las cosas que pasan en Colombia, como lo de la gasolina y el diésel de lo que hablé en mi nota editorial. Esto es inaudito. Estén tranquilos, por ahora no les vamos a subir los precios de la gasolina y del diésel, pero esperen al mes entrante. Esperen cuando ya no tengamos elecciones, entonces sí, esperen lo que va a pasar. Lo Obviamente, había advertido el ministro y hay que abonárselo, ¿no, doctor Fernando? El ministro de Hacienda ha sido sincero y dolorosamente sincero. Él había dicho que en época electoral no se podía aumentar el precio del combustible, pues porque era época electoral. Lo dijo así. Y ayer cuando le preguntaron, porque obviamente todos estamos pensando en qué ha pasado con el nuevo aumento en el precio de la gasolina,
respondió de esta manera. Es aterrador. Veamos. La gasolina va a seguir subiendo de precio. En este momento lo que tenemos es una situación de coyuntura. Estamos terminando de diseñar el mecanismo de implementación de la compensación a los taxistas y nos encontramos con dos tipos de dificultades el día de hoy. La primera, los taxistas no se han inscrito. Hay un universo de 300.000 taxistas y se han inscrito menos de 40.000. O sea, no sabemos todavía a quién se le daría la compensación. Y la segunda, la definición del mecanismo de difusión de esta compensación. Ante estas circunstancias, no hemos todavía implementado una resolución de incremento de la gasolina por este mes y probablemente no la hagamos. Pero después va a seguir subiendo como hasta el final de año. Por supuesto, el tema es, todavía le faltan 2, 3 alzas y las vamos a seguir haciendo. Lo que queremos es dejar claro todo el proceso de implementación de la compensación a los taxis. Bueno. La vamos a seguir haciendo, de manera pues que preparen 2 o 3, bolsillo. doctor Fernando, 2 o 3. 2 o 3. 1.800 pesos por lo menos más de precio en el combustible. Entonces serán 900 pesos en noviembre y 900 en diciembre. Eso No, es lo pues que esto están diciendo. Bueno, esto eso es es lo que están increíble. diciendo. No. De mar, la terna para la Corte Constitucional. Es que pasan cosas. Un exguerrillero candidato a a ser magistrado de la Corte Constitucional. Pues uno de los nombres que aparece en la terna, efectivamente, doctor Fernando, es el de Gerardo Vega. Hoy es funcionario del gobierno Petro en la Agencia Nacional de Tierras, antiguo integrante del Ejército Popular de Liberación, del EPL, que se ha convertido en su momento, y lo ha sido durante los últimos años, como uno de los defensores de la restitución de tierras en el país, sobre todo muy reconocido en el Urabá antioqueño, por su fundación Forjando Futuros. Ese es uno de los personajes que está en la lista para integrar la terna de magistrado que ha propuesto Gustavo Petro para la Corte Constitucional. Y tiene las calidades para hacerlo. ¿Ha sido juez alguna vez? ¿Ha sido magistrado alguna vez? No, nada de eso. Y ninguno de los tres, además, doctor Fernando, ninguno de los tres ha sido ni juez ni magistrado y tampoco veo dónde están las calidades de excelentes constitucionalistas que permita pensar que cualquiera de los tres. Cielo Rusinski Urrego, recuerden usted, fue la primera directora del Departamento de Planeación, del DPS, del Departamento de Prosperidad Social. ¿Recuerda usted las largas filas de gente esperando recibir el subsidio? Ella Sí. es la responsable de semejante cosa. Claro, y es una activista de redes sociales, la más activista de todas, en defensa de Gustavo Petro, por supuesto, ahora de Gustavo Bolívar, quien la acompaña en su campaña. Gerardo Vega, pues hace parte del gobierno, y Vladimir Fernández, que es el tercero, para mí la terna es de uno realmente, porque el que más calidades puede llegar a tener para llegar a la Corte es el doctor Vladimir Fernández Andrade. Es un hombre de la Universidad Externado de Colombia, profesor de esa universidad, no sé de qué materias, ha escrito unos temas sobre derecho arbitral, ha escrito sobre temas de contratación, pero no le veo nada de constitucionalismo. Hoy el doctor Vladimir Fernández se desempeña como secretario jurídico de la presidencia. Lo que me llama la atención, por supuesto, doctor Fernando, es que le acaban de tumbar los decretos al presidente de la República, o sea, a su jefe, a Gustavo Petro, los decretos que quien elaboró y proyectó seguramente, Vladimir Fernández, que es el secretario jurídico de la presidencia. Entonces, propone en la terna al doctor Vladimir Fernández para ser magistrado de la Corte Constitucional, quien no supo, no fue capaz de estructurar bien estructurados unos decretos de emergencia que había propuesto el presidente Petro. Increíble. De manera pues que eso tenemos y esa es la terna y sigue el problema con la terna para la fiscalía. Porque la pregunta es si presentada formalmente la terna ante la Corte, el presidente la puede retirar cuando le dé la gana. Hay una columna, doctor Fernando, que me parece excelente, quien quiera búsquela para que la revisen, del doctor Marco Antonio Velilla,
donde él se refiere precisamente a esa elección de fiscal. Y lo que ha dicho el doctor Marco Antonio Velilla es que la elección de fiscal general es un acto complejo que va desde la postulación que hace el presidente hasta la elección que logra la Corte Suprema de Justicia para elegir a ese fiscal. Pero la cosa no es sencilla porque lo que ha provocado Gustavo Petro es 2 ternas. La terna que primero presentó y la que presentó eliminando el nombre de Amparo Cerón. Él dice que en estos momentos hay 2 ternas y que evidentemente la terna que vale fue la que inicialmente se presentó y que la Corte, por supuesto, tiene que pronunciarse y que por lo menos el presidente debe haber presentado esta consulta a la sala de consulta civil del Consejo de Estado para que le dijeran qué hacer, pero que así como está en su experiencia, él cree que no es viable la terna como el presidente Petro la ha pretendido modificar con una simple carta en la que dice saco a una, pongo a otra. ¿Qué dice la carta sobre ese particular? Hay que leerla. ¿Qué dice la carta? Retiro a la magistrada Cerón y pongo como candidata a esta otra amiga del ministro de Defensa. A ver si tengo por acá la carta del presidente. Dice, fiscal, a ver, yo por acá la tenía en mis cosas. A ver si aquí tengo la carta del presidente y de una vez le hago lectura del documento. Dice la carta lo siguiente. Caramba, me parece recortada. Bueno, se las prometemos para mañana. Sí, la busco. La vamos a estudiar. ¿Qué dice la carta del presidente cambiando la terna? Porque es que no la puede cambiar. Está presentada. Esa terna existe. Y la Corte tiene todo el derecho a pronunciarse sobre ella. Estamos de acuerdo con el doctor Antonio Velilla. Bueno, finalmente Thomas Gregan Sons sí seguirá haciendo los pasaportes. La jugadita de las jugaditas. Gustavo Petro dijo que no era admisible que existiera solamente un proponente o que uno solo se quedara en el concurso y que había que someterlos a que compitieran. Declararon desierto el proceso. Se quedaría Colombia sin una persona que pueda hacer los pasaportes. Pero ante el decreto de emergencia manifiesta del mismo gobierno de Gustavo Petro, anuncian que el que se gana el contrato, por lo menos durante el primer año, creo que son 150 y tantos mil millones de pesos, es Thomas Gregan Sons. O sea, nada cambió. Pasamos de un proceso desierto a darle dedo al que siempre se ha ganado la licitación. Una jugadita increíble. De cuya junta directiva fue miembro el señor Santos, ¿no? El expresidente de la República. Así es. Así es. Bueno, eso tenemos. Eso tenemos, queridos amigos, en esta patria nuestra tan amada. Está en nuestro corazón, pero en la que están pasando cosas tan raras como las que les hemos puesto de presente a ustedes en esta mañana. Y así nos despedimos. Hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.